Muy buenas tardes. Bueno, es un honor compartir este espacio académico en el marco de este sexto Congreso Internacional. Mi nombre es María Alejandra Villafil Rubio y hoy presento un trabajo que no solo responde a un proceso de investigación, sino creo que más a una búsqueda existencial. Más allá del método, hacia una epistemología transconsciente y poética del conocer, es un tránsito, es decir, es un paso de una ciencia obediente y domesticada hacia un pensamiento que se atreve a sentir, a integrar razón, sensibilidad y conciencia. Comienzo esta historia con una postura como poeta y filósofa que se adentra en los laberintos del saber. Esto sobre todo porque me enmarco dentro de la era digital que estamos viviendo. Antes podía existir el método, sí, ciertamente, pero antes del método también existía el asombro. Y creo que es lo que nosotros hemos estado olvidando, ¿no? Cada civilización antigua, desde los papiros egipcios hasta los cantos védicos, buscó comprender el misterio de la existencia, y no a través de fórmulas, sino a través de símbolos, relatos, ¿no? Una aventura que implica atreverse a pensar en el alma y a desafiar toda certeza. El pensamiento científico moderno nos enseñó a caminar por trayectos seguros, pero también previsibles. El método es lineal en su intento de dominar la realidad y terminó domesticando el pensamiento. Lo volvió obediente, predecible y me atrevería a decir hasta sumiso. Así, entre protocolos y formatos, la ciencia perdió su respiración poética y su capacidad de asombro. Hoy, hablar de domesticación epistemológica es hablar de una ciencia que olvidó su origen humano, que confundió claridad con reducción y orden con sometimiento. Ciertamente, en el marco de este congreso, aparece un sujeto herido, el investigador que se reconoce fracturado entre lo que sabe y lo que siente. Durante siglos nos enseñaron a pensar desde una unidad ilusoria, a creer que conocer era separar, analizar y dividir. Pero llega un momento inevitablemente profundamente humano en el que esa estructura se rompe, se desajusta, y de esa fractura nace la insurgencia epistémica, el grito interior del que se niega a seguir repitiendo verdades prestadas o que sencillamente no corresponden. La fractura no es un fracaso, obviamente la visualizamos como un umbral. Es una grieta luminosa por donde se cuela la libertad del pensamiento y comienza el retorno del alma a su propio estado de conocimiento. Diría Gurdjieff en su viaje a la India que las huellas de la sabiduría fueron olvidadas y que él en ese viaje lo que intentó fue hacer ese clip con esa sabiduría védica que se nos fue velada, ¿no? Esos papiros simbólicos en los que habita la memoria espiritual del conocimiento nos dan algunos vestigios védicos. Retornamos a las intuiciones antiguas, pulsos de la verdad que aún susurran a quien se atreve a escucharlo. Entonces, antes la ciencia que clasificaba también vuelve nuevamente a retornar como un acto meramente sagrado del conocer. Esa es la raíz de lo que intento recuperar en este artículo. La sabiduría que no se mide en datos, sino precisamente en grados de conciencia. La insurgencia fue necesaria ciertamente para romper, pero llega un momento en que esa ruptura debe transformarse en creación. Ya no basta con resistir ese paradigma dominante, sino que ahora hay que empoderar a un pensamiento divergente para abrirse y expandirse en ese propio acto, ¿no? Se abre como un acto de distintas ramas finitas y a su vez también infinitas, y se abre también la posibilidad de un pensamiento que se despliega hacia nueva constelación del saber. Y por supuesto, cada hoja es una posibilidad y cada idea una posible chispa de conciencia. Vamos llegando acá al punto más esencial de este recorrido, el horizonte transconsciente.
Esto significa ir más allá del método, y no para negarlo, sino para atravesarlo, comprender sus límites para descubrir su respiración profunda, y como advertiría Morán, todo saber es inacabado, toda certeza es parcial. Entonces, este pensamiento complejo nos invita a convivir con una paradoja. Viviríamos entre certeza e incertidumbre, entre orden y misterio. En otras palabras, una epistemología transconsciente donde la conciencia se vuelve instrumento y el conocimiento se vuelve un acto meramente presente. Si observamos el conocimiento como un libro abierto, comprendemos que ninguna página existe sola. Cada idea se entrelaza con otra, cada teoría vibra con sus experiencias y estas a su vez también la sostienen. Volvemos nuevamente a Morán, el saber no es lineal, sino es un tejido vivo. Y en este sentido, ese tejido nos recuerda que la ciencia no puede seguir escribiéndose en una línea recta, sino que es una espiral de significancias. Cada lector puede reescribir desde su conciencia la propia historia que hay detrás de su forma de conocer. Llegamos al momento entonces aquí ya de mayor belleza epistemológica, y es el tránsito del método hacia la poética. Escribir, investigar ya no significa obedecer un protocolo, sino escuchar nuestros pulsos del alma. Y cada palabra que nace desde la conciencia es también un latido de conocimiento. Pasar del método a la poética es atrevernos a pensar con toda nuestra humanidad. Y cuando esto ocurre, la ciencia deja de ser un informe y se vuelve un relato. Y el relato se convierte en un acto de conciencia. Entonces, por supuesto, conocer ya no es describir, es develar y revelarse ante una comunidad que tiene poco valor humano. Aquí se revela específicamente el corazón de esta propuesta. Conocer es un acto meramente transconsciente. Ya no se trata de pensar desde la razón aislada, sino de integrar lo sensible, lo racional y lo espiritual. Imaginemos por un instante que los textos del futuro no sean algoritmos, sino escritos iluminados, libros que parecen antiguos, pero que laten con la energía de lo digital. En ellos pulsa una sabiduría védica renacida, convertida al mejor estilo de Juan Liscano. Es un puente sagrado entre el alma y la palabra, porque en esta era de pantallas la escritura puede seguir siendo templo y también puede seguir siendo oración. Estos escritos iluminados de la era digital nos recuerdan que la tecnología ciertamente también puede, y no solamente puede, debe ser conciencia. Entonces la magia de la escritura no está en las palabras, sino en la conciencia que las habita. Cada texto que nace del alma es un espejo donde el sujeto se reencuentra consigo mismo. En ese libro que parece antiguo, comienzo a reconocerme, y no me reconozco como una académica, sino como una totalidad, porque el conocimiento sencillamente no me encadena, sino que me libera. En este sentido, el episteme se vuelve inmensamente rico, porque deja de imponer y comienza a revelar. Toda ciencia que se vuelve autoconciencia es definitivamente la mejor forma de sabiduría. En palabras de René Barbier, partir hacia la transdisciplinariedad es abrir ese espacio-tiempo. Y eso es precisamente lo que intento hacer con esta epistemología transconsciente. Abrir el tiempo del conocer, permitir que el conocimiento respire entre distintas disciplinas. Y la transdisciplinariedad no se convierte en una técnica, sino que es una actitud ontológica, un modo de ser, de estar en un mundo y, por supuesto, convivirlo en función de un posible umbral que nos ilumina, ¿no? Finalmente, así, después de atravesar toda esta fractura, atravesar la insurgencia y la divergencia, solo queda una certeza, que es yo soy. No soy un sujeto ni un objeto, pero tampoco soy ni un método ni una teoría. Soy la conciencia que observa y que se deja observar. Soy palabra que se sabe parte de una ciencia y parte del alma.
Cuando el investigador llega a este punto, el método se disuelve en presencia y el conocimiento se transforma en autoconocimiento. Decir yo soy es reconocer que toda búsqueda epistemológica termina cuando comienza la conciencia. Y ese precisamente es el verdadero fin de la ciencia, volver al ser. Muchísimas gracias por su atención.